Después de haber hablado mucho sobre lo pernicioso que es la deuda y, y refrendar el compromiso del gobierno federal con no endeudarse, nos centramos esta semana que siempre el compromiso no era tan fuerte y nos terminamos endeudando con el Banco Mundial. Informa El Economista, México obtiene un préstamo por $1.000 millones del Banco Mundial para apuntalar el acceso financiero. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $1.000 millones a México para apuntalar las políticas de financiamiento para el desarrollo en el marco de la pandemia de COVID-19. El préstamo fue solicitado el 19 de mayo de 2020 ante el directorio ejecutivo del organismo internacional y aprobado el 31 de mayo pasado con una comisión inicial del 0.25% del monto total del préstamo. El acuerdo del préstamo al que tiene acceso El Economista muestra que el representante de México para firmar el crédito fue el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, José Manuel Luna Martínez. Tras conocerse los detalles del préstamo, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado donde explicó que el crédito que aprobó Banco Mundial es, entre comillas, no, esta es la cita, relacionado con acciones de política pública que forman parte del financiamiento general y no van ligados a una actividad en específico. De esto me gustaría poner en contexto que, o sea, sí, por un lado se rompe la promesa de López Obrador sobre el endeudamiento, pero me gustaría poner en contexto que, digamos, o sea, no existe ninguna tradición de izquierda, ninguna tradición progresista que te diga que la deuda es inherentemente mala, como tal. No sé, existe tal cosa como la deuda productiva y en muchos casos es favorable y es preferible tenerla para la economía. Sin embargo, también hay que poner el contexto más amplio que tradicionalmente la deuda adquirida tanto con el Banco Mundial, pero principalmente con el Fondo Monetario Internacional, tiene muchas letras chiquitas, ¿no? Y está ligada a reformas en educación, ¿no? En reformas para recortar el gasto público, para reducir los servicios de gobierno a la gente, para que el gobierno se apriete el cinturón e implemente políticas públicas de corte neoliberal. O sea, eso ha sucedido en México desde hace muchísimos años, pero particularmente y de manera mucho más consistente desde el periodo de la Madrid. O sea, desde ahí, o sea, Cedillo, ¿no? Y de ahí para acá, o sea, Carlos Salinas, ¿no? Fox y todos estos tuvieron estuvieron implementando este tipo de políticas públicas y endeudándose con el país. O sea, de ahí sí que surge la promesa del López Obrador de campaña y que ha repetido durante todo su gobierno de que no se iba a endeudar más de lo que ya estábamos. O sea, porque seguimos hasta el cuello, ¿no? de deuda con estos organismos internacionales. Por ejemplo, México tiene un compromiso en ejercicio, o sea, ya antes de esta nueva deuda con el Banco Mundial, por $1.230 millones. O sea, seguimos, digamos, hundidos ahí, pero para combatir los efectos de la pandemia, o sea, yo no veo mal, o sea, diversificar las opciones, porque, o sea, pongamos en contexto que las reservas internacionales que teníamos, se han estado consumiendo porque justo son para, para temas de estabilización de la economía y para atender crisis. O sea, y creo que nadie podría argumentar que México no está en una crisis y que fue ilegítimo, ¿no?, usar esas reservas. Por ahí vi, o sea, hace un par de días cuando se dio a conocer que las reservas internacionales mexicanas se habían estado reduciendo y se habían estado consumiendo, por ahí vi un tuit de Chumel Torres, ¿no?, y de gente similar que decía, no, se están consumiendo y nos estamos hundiendo y tal. Güey, es una crisis, cabrón. O sea, esa es la función principal de las reservas, güey. Digo, es un colchoncito que tenemos, o un colchonzote, ¿no? Porque son millones y millones de dólares los que se tenían y se siguen teniendo, ¿no?, pero una parte proporcionalmente más pequeña. Para eso son, güey. O sea, para casos como estos, güey. O sea, nadie esperaba tener una pandemia mundial y una crisis financiera y una crisis económica de escala global, güey. O sea, nadie esperaba y nadie deseaba esto, pero para eso están las reservas. Ahora que las reservas ya no son necesariamente suficientes, se emitieron bonos de deuda. Incluso eso no ha sido suficiente
y bueno, o sea, se adquiere deuda, o sea, no pasa nada. Ante esto López Obrador ha dicho que no es cierto, que es un compromiso que ya se tenía y tal. Eh, Hacienda declara que sí es un compromiso nuevo, pero que no está atado a alguna actividad específica, ¿no? Y bueno, vimos que la tasa de interés inicial de 0.25% pues es en realidad muy blanda, ¿no? Extremadamente accesible. En estos tiempos de crisis es muy fácil, ¿no? O sea, las tasas de interés bajan para que la gente pida más dinero, ¿no? Y para que los acreedores den más dinero. Y bueno, y se pueden reactivar las economías. Habrá que ver si esta tasa de interés, ¿no? Por un lado, es flexible o no. Si es flexible, aguas, porque este monto puede incrementarse de forma exponencial muy rápidamente. Y dos, si efectivamente no está atado a ningún programa en particular, si cumple esas dos opciones, o sea, que se queda una tasa de interés bastante razonable a lo largo del tiempo y que no esté atado a ningún programa, ¿no? de reducción del estado de bienestar, de reforma educativa, ¿no? de reforma fiscal, etcétera, o de convenios fiscales con empresas, porque muchas veces esto es lo que los ata, ¿no? a estos préstamos. Si no tiene esas condiciones, honestamente no le veo ningún problema. Yo asumiría, ¿no? Siendo López Obrador, ¿no? Que no lo soy y probablemente nunca lo seré, ojalá. este o sea, yo sí asumiría y diría, pues sí, güey. O sea, digo, la promesa de no endeudarnos fue hecha en un contexto absolutamente distinto. Estamos ante una pandemia mundial y una crisis económica de escalas, ¿no? Históricas. O sea, nos tenemos que remontar a la crisis de 1929 y sí, o sea, tuvimos que adquirir deuda, pero esta deuda no está atada a nada, ¿no? A ningún programa específico. No vamos a reducir nuestro gasto público hacia la gente. O sea, sí, servicios, ¿no? Y burocracia gubernamental, o sea, esto está bien. Pero digamos, es una deuda productiva, ¿no? Y lo vamos a usar para tal y tal y tal. Entonces, yo no veo ningún problema, honestamente. De esto se está haciendo mucho más escándalo del que debería. Pero bueno, o sea, vamos a estar atentos a esas dos cuestiones que mencioné. Y si las cumplen, ¿no? Si pasa esa prueba, o sea, yo no lo veo absolutamente ningún problema. Y al contrario, o sea, creo que es una buena noticia para México y para su economía y potencial recuperación dentro de esta pandemia.